Hola a todos. En la historia del automovilismo hemos visto autos que se convirtieron en leyendas, pero también hay modelos que terminaron siendo auténticos fracasos, ya sea por mala ingeniería, precios desorbitados, marketing equivocado o simplemente porque el público nunca los aceptó. Estos autos pasaron a la historia, pero no precisamente por buenas razones. Hoy vamos a repasar los autos que fueron un fracaso y entender por qué nunca lograron cumplir sus promesas. Vamos a descubrirlos. Ford Edsel, 1958. El Ford Edsel es probablemente el mayor fracaso automotriz de la historia. Ford lo promocionó con una campaña millonaria, asegurando que sería el auto del futuro. Pero cuando salió al mercado, el diseño era demasiado extraño. La parrilla ovalada en forma de collarín de inodoro fue motivo de burlas, los precios eran demasiado altos para la época, y además coincidió con una recesión en Estados Unidos. Para empeorar las cosas, tuvo problemas mecánicos y de ensamblaje. Se fabricó entre 1958 y 1960, y se convirtió en un símbolo de lo que pasa cuando una empresa no escucha al consumidor. DeLorean DMC-12, 1981. El famoso DeLorean DMC-12 es hoy un auto de culto gracias a Volver al Futuro, pero en su tiempo fue un fracaso rotundo. John DeLorean quiso fabricar un deportivo futurista con carrocería de acero inoxidable y puertas de ala de gaviota, pero el resultado fue un auto lento para lo que costaba. Su motor V6 daba apenas 130 caballos de fuerza, muy por debajo de rivales como Porsche o Ferrari. Además, la empresa tuvo serios problemas financieros y de calidad en los acabados. En 1982, la compañía quebró, dejando el DMC-12 como un símbolo de sueños fallidos, aunque la cultura pop lo rescató años más tarde. Pontiac Aztek, 2001. El Pontiac Aztek es considerado uno de los autos más feos de todos los tiempos. Pontiac quiso innovar con un SUV crossover adelantado a su época, pero el diseño fue un desastre, líneas raras, proporciones desbalanceadas y materiales de muy baja calidad en el interior. Su alto precio tampoco ayudó. Aunque era práctico, con mucho espacio y accesorios interesantes como una carpa desmontable, los compradores simplemente no lo querían. Irónicamente, décadas después ganó cierta fama gracias a la serie Breaking Bad, donde lo conducía Walter White. Yugo GV, 1985. El Yugo GV fue un intento de introducir un auto económico de Europa del Este en el mercado estadounidense. Importado desde Yugoslavia, costaba apenas $4,000 nuevo, pero la calidad era pésima. Se rompía constantemente, tenía un motor débil, acabados plásticos que se desarmaban y problemas eléctricos frecuentes. En los años 80, se convirtió en el chiste favorito de los amantes de los autos, barato de comprar, pero carísimo de mantener. Hoy es recordado como uno de los peores autos vendidos en Estados Unidos. Tata Nano 2008. El Tata Nano fue lanzado en India como el auto más barato del mundo, con un precio equivalente a unos $2,000. Su objetivo era permitir que millones de familias indias dejaran la motocicleta para acceder a un auto, pero su bajo costo se reflejaba en la calidad. Motor de 624 centímetros cúbicos muy limitado, interior ultra básico y fallas de seguridad. Para colmo, varios casos de nanos incendiándose dañaron su reputación. Aunque la idea era noble, terminó siendo visto como un auto para pobres y eso condenó sus ventas. Chrysler Petty Cruiser Convertible, 2005. El Petty Cruiser ya era un modelo polémico, con un diseño retro que a muchos les parecía feo. Pero cuando Chrysler lanzó la versión convertible, el fracaso fue aún mayor. Perdía gran parte de su practicidad. Tenía un chasis poco rígido, era pesado y sus motores eran poco potentes para lo que ofrecía. Además, era caro comparado con otros convertibles del mercado mucho más atractivos. Su producción duró solo 4 años y se convirtió en un símbolo de ¿qué no hacer? En diseño automotriz. Smart Fortwo, 1998. El Smart Fortwo prometía ser la revolución de la movilidad urbana. Pequeño, fácil de estacionar y con bajo consumo. Y aunque tuvo cierto éxito en Europa, en mercados como Estados Unidos fue un fracaso total. El problema era simple.
Demasiado caro para lo que ofrecía, inseguro en carretera, muy incómodo en viajes largos y con espacio limitado. La gente prefería pagar un poco más por un auto compacto más versátil. Hoy sigue existiendo en versiones eléctricas, pero nunca cumplió su promesa de cambiar la forma de moverse en las ciudades. Lincoln Blackwood, 2002. El Lincoln Blackwood fue el intento de Ford por crear una camioneta de lujo bajo la marca Lincoln. Pero cometieron un error gravísimo. Su caja trasera estaba completamente cubierta con una tapa rígida, lo que la hacía prácticamente inútil como pickup. Además, solo estaba disponible en color negro, y su precio era mucho más alto que el de sus rivales. El resultado: apenas se vendieron unas 3.000 unidades antes de que fuera cancelada al año siguiente. Chevrolet SSR, 2003. El Chevrolet SSR fue un roadster pickup retro que parecía un juguete gigante. Visualmente llamaba la atención, pero no tenía un mercado claro. Era demasiado caro, poco práctico como camioneta, y nada deportivo pese a su motor V8. Muchos lo consideraron un capricho de Chevrolet, más que un auto real para el consumidor. Duró solo hasta 2006, y sus bajas ventas lo convirtieron en uno de los mayores fracasos modernos de General Motors. Fiat Multipla, 1998. El Fiat Multipla es famoso por su diseño, considerado por muchos como el auto más feo de la historia. Su parabrisas doble, la franja entre los faros y su carrocería desproporcionada lo hicieron un blanco de burlas en todo el mundo. Lo curioso es que era muy práctico por dentro, con 6 asientos en 2 filas de 3, algo innovador para un monovolumen compacto. Pero el rechazo por su estética fue tan grande que opacó cualquier virtud. Chrysler Sebring, 2007. El Sebring de tercera generación llegó en un momento clave para Chrysler, pero decepcionó a todos. Su diseño era aburrido, los motores poco potentes, los interiores de muy baja calidad y la conducción nada emocionante. Competía con sedanes japoneses y europeos muy superiores en todo sentido, lo que lo condenó rápidamente al fracaso. Se convirtió en sinónimo de mediocridad dentro del segmento de sedanes medianos. Hummer H2, 2002. El Hummer H2 fue un ícono de exceso en los 2000. Gigante, llamativo y con un diseño militar, parecía el sueño americano sobre ruedas, pero en la práctica era un desastre. Consumía enormes cantidades de gasolina. Su tamaño lo hacía incómodo en ciudad, y no era tan capaz fuera de carretera como el H1 original. Cuando subieron los precios del combustible, se volvió insostenible, y GM terminó cancelando la marca Hummer en 2010. Mitsubishi Eclipse Cross, 2017. El Eclipse fue un deportivo icónico de los 90, pero cuando Mitsubishi decidió resucitar el nombre con un SUV compacto, los fanáticos se sintieron traicionados. El Eclipse Cross era un SUV más del montón, motor débil, diseño extraño y sin el espíritu deportivo que caracterizaba al Eclipse original. Aunque se sigue vendiendo, su recepción ha sido tibia y es visto como una mancha en la historia de un nombre legendario. Toyota MR2, tercera generación, 1999. El MR2 había sido un deportivo compacto muy querido en los 80 y 90, pero la tercera generación decepcionó. Aunque era ligero y divertido de manejar, tenía muy poca potencia, y su diseño era considerado poco atractivo, comparado incluso con un juguete barato. Además, perdió el techo rígido y se ofrecía solo como roadster, lo que limitó su público. Fue retirado en 2007 sin dejar mucha huella. Jaguar X-Type, 2001. Jaguar intentó competir en el segmento de sedanes compactos de lujo usando la base del Ford Mondeo. Y ahí estuvo el problema. Los clientes premium no querían pagar por un Jaguar que en el fondo era un Ford disfrazado. Sus interiores eran mediocres, sus motores no impresionaban y, lo peor, dañó la reputación de Jaguar como fabricante de autos exclusivos. Se vendió mal y fue cancelado en 2009. Dodge Caliber, 2006. El Dodge Caliber quiso reemplazar al Neon con un hatchback robusto y diferente, pero terminó siendo incómodo, con interiores baratos y un manejo torpe. Aunque se vendió relativamente bien al inicio, la mayoría de los dueños se quejaba de la calidad y confiabilidad. No pudo competir con hatchbacks japoneses y europeos de la época. Mercedes-Benz Clase R, 2005. Mercedes intentó inventar un nuevo segmento con el Clase R, al que llamaron Sports Tourer,
una mezcla de minivan y SUV de lujo. Pero esa ambigüedad fue su perdición. No era lo suficientemente espacioso como minivan, ni tan atractivo como SUV. Su alto precio y poco éxito en ventas hicieron que fuera descontinuado en 2013. Hoy es recordado como uno de los experimentos fallidos de la marca. Como ven, la historia del automóvil está llena de éxitos, pero también de fracasos que hoy son auténticas lecciones de lo que no se debe hacer. Desde autos inseguros hasta diseños incomprendidos, todos estos modelos muestran que incluso las marcas más grandes pueden equivocarse. Y ahora te toca a ti. ¿Qué otro auto agregarías a esta lista negra del automovilismo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte porque la historia de los autos tiene mucho más que contar.